Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Maggie y hoy te cuento cómo disminuir la ansiedad y la depresión aceptando la realidad. Miras a tu pareja y lo único que piensas es, ¿y si fuera diferente? ¿Y si fuera más cariñoso? Entonces yo sería más feliz, ya hubiera adelgazado, ya habría empezado a hacer ese curso porque estaría motivada. Estás en esa reunión y miras a tu jefe y solo piensas, si yo fuera el jefe. Empiezas a imaginarlo, lideraría así, estas reuniones no serían aburridas, colocaría otros temas a discusión y seguro este proyecto llegaría a otro nivel. Bueno, lo único cierto de estas situaciones es lo siguiente. 1. Esa es tu pareja y ese es tu jefe. Por más que tú lo desees con todas tus fuerzas, son así y eso no cambiará. Esa es tu pareja y a tu jefe no lo despedirán porque a ti no te cuadra como lidera. Puede que ellos cambien, pero será cuando ellos lo deseen, cuando ellos lo decidan, pero no cuando tú quieras. 2. Esto que hace te llena de emociones y sabemos tú y yo que no son las más saludables. Seguro al mirar a tu pareja y pensar si te sientes, cómo te sientes, pues frustrado, arrepentido de estar allí, con rabia, y en esa reunión no te sentirás satisfecho con tu trabajo y listo para aprender y disfrutar de lo que vas a hacer en el día. Seguramente tu emoción es de aburrimiento, también de frustración, de tristeza de no haber tomado otras decisiones o de haber aprovechado esa oportunidad para tener ese puesto. Y 3, pierdes tiempo, claro, imaginando todo lo que podría ser y no es. Eso en particular es lo que te produce esas emociones. Pero fuera de producir estas emociones, te hace perder el tiempo imaginando y soñando despierto cómo serían las cosas si tú sabes cuánto tiempo gastas soñando despierto, deseando otras realidades y que eso al final de cuentas te deja con exactamente 0. No has hecho nada, solo golpearte con la realidad cuando abres los ojos y te das cuenta que todo sigue exactamente igual. Te invito a tómate un tiempo, tómate un momento. Si quieres, para este video y responde esta pregunta. ¿Cuánto de tu día dedicas a imaginar otras realidades? A quejarte de lo que tienes al frente y de lo que eres hoy. ¿Cuánto tiempo dedicas a imaginar quién serías si X o Y? Dime. Estoy segura que más del tiempo necesario. ¿Y qué obtienes? Absolutamente nada. Bueno, mentiras, ya te dije que obtenías frustración, rabia, parálisis, incrementas tu ansiedad y alimentas la depresión. Eso es lo que obtienes. Ahora, ¿qué pasaría si dieras un paso, un pequeño, pero de esos que son gigantes, que te llevan a nuevas oportunidades? Aceptas la realidad, aceptas a tu pareja, aceptas que ese es tu jefe y punto. Sí, y punto. ¿Suena resignación? Eso es lo que nos han enseñado, lo que los psicólogos llamamos una creencia limitante. Nos han enseñado que aceptar la realidad es resignarnos. Es que no peleas por lo que quieres, por lo que mereces. Te cuento, no es así. Aceptación es diferente a resignación. Y nunca te volvería acá a proponer que sería la resignación un camino más saludable. ¿Por qué no es resignación, Maggie? Te estoy pidiendo que aceptes la realidad. Por ejemplo, que aceptes que tu pareja no es cariñosa y que luego de aceptarlo pases a una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor? Ojo, acá lo que normalmente nos preguntamos es ¿qué puedo hacer para que él sea más cariñoso? O lo que sea que le veamos mal y no le aceptemos. Y eso depende del otro, no de ti. Pregúntate ¿qué puedes hacer tú para sentirte mejor? Quizás compartir más tiempo con él para que se den más espacios o con ella, o quizás buscar ese cariño desde quererte tú más a ti. No estoy hablando de acéptale si te golpea, eso iría en contra de tus valores.
pues sería resignación. Allí te estoy diciendo es que aceptes que te golpee o que te maltrata de alguna otra forma. Y luego de aceptar, pregúntate, ¿él o ella es así? ¿Acepto? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me quedo acá? ¿Busco ayuda? Y es allí donde entran tus valores. ¿Esto cuadra con mis valores? No. ¿Qué pasa si no aceptas la realidad? Entonces te paralizas y empiezas, si se diera cuenta que me hace daño, si fuera de un X forma, si se pareciera más a, y mientras el maltrato sigue. ¿Por qué? Porque mientras más demores en aceptar, pues más demoras en pasar a preguntarte, ¿yo qué puedo hacer para mejorar esto? Que esté bajo mi control, bajo mi acción. Ahora, cambiemos de situación. De pronto estás pensando, lo mío no es tan grave, no hay golpes, en mi caso es más como el caso del jefe. Bueno, resignación sería quedarte allí una reunión tras otra reunión. ¿Qué pasa si aceptas? Dices, ok, este es el jefe que tengo, este es el que la empresa decidió que estuviera aquí. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor? Quizás empezar ese curso para tener más habilidades y subir de cargo y llegar a liderar. O quizás sea salir de ese, si él fuera diferente, así o asá, para preguntarte qué puedo hacer yo que esté bajo mi control para sentirme mejor. Quizás hablar con él y proponerle una nueva agenda de reunión. Si te das cuenta, el aceptar te permite salir del problema, parar de soñar y parar de imaginar y abandonar el y si fuera de esta o de esta otra manera y trastear tus fuerzas a la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer yo que esté bajo mi control para sentirme mejor? Y es allí donde yo digo que ocurre la magia. Puedes empezar a ver posibles soluciones y esto cambia la emoción, claro. En vez de estar frustrado, sentadote, escuchándote a tu jefe, ya te has movido a la acción, estás pensando en qué puedes hacer. Seguro ya para ese momento te estarás sintiendo emocionado de buscar ese curso que te ayude a aplicar a un ascenso, o expectante de crear un plan para emprender un nuevo proyecto por tu cuenta. Bueno, como se vería esto de aceptar en la ansiedad y en la depresión, te doy algunos ejemplos, pero de seguro ya le estás viendo el potencial a colocar a tu cabeza en el modo de aceptación. Miremos, te hormiguean las manos, tu corazón va a 1000 y dices, esto es un ataque de pánico. Y te dices, ¿por qué a mí no puede ser que me esté pasando esto otra vez? No estás aceptando la realidad con esto. Esto te produce emociones, estás molesto, frustrado, emociones negativas que no ayudan para disminuir el cortisol que se produce al tener ansiedad. Ese hormigueo ya ha pasado a las piernas, ya no solo sientes que tu corazón va a 1000, sientes que vas a vomitar, has aumentado la ansiedad. No aceptar la realidad hace más fuerte los síntomas. En un universo paralelo, pero muy posible para ti, aceptas la realidad. Ok, sí, me están hormigueando las manos. Ok, sí, mi corazón está latiendo rápido. Algo ha aumentado mi ansiedad. Ahí estoy aceptando y me pregunto, ¿qué puedo hacer que esté bajo mi control? Oye, si es que esto se dio porque estás al frente de un auditorio, pues el auditorio no lo puedes desaparecer. Y si de esto depende tu carrera, no puedes resignarte a que te vaya mal. Pero si te preguntas, ¿qué puedo hacer que esté bajo mi control y me ayude a sentirme mejor? Tu cabeza va a empezar a buscar opciones. La frustración, la preocupación, la impotencia van a disminuir y te dejan ver opciones. ¿Qué tal tomar un sorbo de agua? O ¿qué tal enfocarme en mi respiración? ¿Qué tal proponer al auditorio un minuto de meditación? Mira cómo se hace esto en mi cuenta de YouTube, en mi cuenta de Instagram, en un video que hay en el IGTV. Y en la depresión es que le das vueltas en ciclos interminables a cosas como no he hecho nada con mi vida, todas esas oportunidades perdidas,
Luego es que si fuera de otra manera, si tuviera la vida de X persona, así sí podría salir de esto y sentirme feliz y volver a hacer lo que me gusta. En cambio, si vas por el camino de la aceptación, te dices, ok, sí, no he hecho nada, ok, no he aprovechado esa oportunidad, listo, ok. ¿Qué puedo hacer ahora que esté bajo mi control? ¿Qué puedo hacer hoy para hacer algo con mí hoy? Me levanto, tiendo mi cama y ya habré hecho algo, ¿ves? Obvio, estos dos ejemplos suenan muy fáciles y en realidad que lo es, te lo aseguro. El asunto es que el camino para lograrlo es difícil y colocar tu cerebro en modo de aceptación es complicado. Y tienes un trastorno, si tienes un trastorno de ansiedad o de depresión, pues necesitarás apoyo y guía profesional. Y muchas herramientas para hacer esto. Y no hay lío, lo puedes lograr. Y desde la psicología tenemos herramientas a nivel cognitivo que te pueden ayudar en esto. Mira el video de cómo controlar mis pensamientos, te lo dejo acá. Bueno, listo Maggie, quiero aprender a aceptar la realidad. ¿Qué debo hacer? Te lo voy a contar. 1, ten claro esto. ¿Qué controlas tú? Lo que haces, lo que sientes y lo que piensas. Y muchas veces nos cuesta, ¿cierto? A lo que me refiero es no controlas lo que hacen, lo que sienten y lo que piensan los otros, incluso si son tus hijos. No controlas que tu hijo se sienta triste porque un amigo no le devolvió su juguete. Quisieras y le dices, no te sientas así, en un intento que estás haciendo de controlar lo que siente. Pero igual no sirve, él se sigue sintiendo así. Ahora le has añadido que se siente mal por sentirse así. 2, estás frustrado, con rabia, desilusionado, molesto. Estas emociones se vuelven notificaciones. Por ahí hay algo que no estás aceptando. Búscalo y date cuenta que no depende de ti, ya sea porque es una otra persona o una situación que ya está dada, que ya sucedió. No la puedes quitar. 3, reenfócate mediante la pregunta, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor y que esté bajo mi control? 4, define 1 o 2 pasos reales, concretos y específicos para empezar a moverte. Y para definir esos pasos están los valores, tenlos en cuenta. Eso que quieres hacer, esos pasos cuadran con tus valores. Por ejemplo, el paso que has decidido es hablar con tus compañeros de trabajo y sabotear la próxima reunión porque es que ese jefe no te gusta. ¿Eso va con tus valores? ¿Te hará sentirte mejor? ¿Aumentará tu ansiedad? ¿O te hará sentir tranquilo, crecer y estar balanceado? Empieza a poner a tu cerebro en modo aceptar. Y solo, te digo, has vivido de pronto 5 años, 10 años, 15 años en el modo de no aceptar o de resignarte o de ahogarte en esos sentimientos y de paralizarte cuando algo no es lo que te haría sentir bien. Entonces, paciencia, no sería lógico que a la primera vez que intentes esto vaya a salir bien. Ten claro que tomará tiempo y práctica. Esta habilidad es lo que yo llamaría una habilidad de tipo músculo. Cuando más ejercites ese músculo, lo volverás más fuerte. Ese músculo, esa habilidad se volverá más fuerte. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones, porque de esta salimos juntos.